los grandes inventos de la humanidad es un acierto que se haya inventado ya la forma de medir el tiempo y que haya eso ido derivando hasta llegar a un reloj cómodo, a un reloj de pulsera. Yo creo que un búho. ¿Por qué? Porque me gusta la noche, no me gusta el calor, no me gusta el sol. Los relojes están en cada una de las células de nuestro cuerpo. Si te despiertas a las 9 y en un día de semana el despertador te despierta a las 7, tú pierdes 2 horas de sueño. Y perder sueño es malo. Tu cerebro tiene que funcionar de noche y eso no es fácil, lo tienes que educar. Soy Bruno Grossi, doctor en biología y ganador del Nobel Alternativo por mis estudios sobre el movimiento de los dinosaurios. Siempre me han fascinado los secretos del cerebro y desde Valparaíso, uno de los polos científicos del país, tengo la oportunidad única de explorar los misterios de nuestra mente. Todos los días, el sol se esconde bajo el horizonte y cae la noche. Nuestro cuerpo nos llama a dormir y descansar. ¿Por qué estamos programados a destinar 1/3 de nuestras vidas al sueño? ¿Cuáles son los riesgos de no dormir suficientes horas? ¿A qué consecuencias se exponen las personas que trabajan de noche y duermen de día? Estas son algunas de las preguntas que hoy buscaremos responder en este episodio de Neurópolis, dedicado al tiempo y los relojes biológicos. Da lo mismo a qué hora nos acostamos o a qué hora nos levantamos. Porque hay gente que funciona mejor en la mañana y otra gente que funciona mejor en la tarde. Acompáñeme a buscar algún tipo de respuestas. Nuestra vida está marcada por el ciclo del día y la noche. Nos levantamos en la mañana, trabajamos o estudiamos de día y nos dormimos de noche. Pero con el desarrollo de la tecnología, ya no nos basta con solo mirar el sol para saber en qué momento del día nos encontramos. El hombre moderno ha creado diferentes artefactos para poder medir esto que llamamos tiempo. Desde relojes de arena, pasando por relojes de bolsillo, después relojes pulsera, hasta hoy por hoy que básicamente vemos el tiempo en el celular. Para tratar de entender esto y conversar de otros temas, qué mejor que hablar con un relojero. Muy buenas. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? A su orden. Vengo a conversar un ratito con usted, por favor. Cuénteme. ¿Cuántos años tiene usted, don Óscar? Yo tengo 81 años. 81 años. ¿Y hace cuánto se dedica a este oficio? 64 años. 64. Porque mi padre era relojero. Perfecto. Y me regaló un reloj. Y yo le metí mano al reloj. Obviamente, Entonces, mi hay papá que desarmarlo. Me dijo, ¿y quieres aprender? Aquí está tu mesita y siéntate aquí. Su desatornillador aquí, su cosita, su Entonces, lupa. De ahí ¿o no? empecé, claro, y de ahí empecé a trabajar en esto yo. De los grandes inventos de la humanidad es un acierto que se haya inventado ya la forma de medir el tiempo y que haya eso ido derivando hasta llegar a un reloj cómodo, a un reloj de pulsera y posteriormente en la actualidad a una tecnología nueva. Antes de que existiera este reloj, este mecanismo, ¿la gente qué cree usted? ¿Que el tiempo lo medía como cuando se acostaba y cuando se despertaba? Exacto, Tal vez cuando daba hambre era la hora del sol, almuerzo. cuando por aparecía el sol, cuando se ponía el sol, etcétera, etcétera. Entonces, por lo Todas tanto, las medidas que tenía. ¿Y cómo cree usted que era entonces esa concepción del tiempo, solamente entendiéndolo como despertándose con el gallo? Era más fácil y no llegar atrasado, digamos, porque... Y eso fue avanzando con otras formas también de la industria y del trabajo humano. Ese reloj se le hizo ¿Qué se le hizo? cuerda. Se le Ya. tuvo que poner una cuerda legítima, no se podía poner otra que no fuera la que le pusieron los suizos hace 50 años o 60. Hubo que limpiarlo, desarmarlo entero y limpiarlo, ajustarlo. En los animales, nosotros pertenecemos al reino Sí, animal, totalmente. ¿no es cierto? Tiene totalmente regulado todo. Por eso que existían antiguamente los 4 horarios de comida. Desayuno suave, almuerzo firme porque usted está trabajando, 11 y comida. Usted está diciendo entonces que nosotros simplemente tenemos un reloj para medirlo, digamos, Es un una medida. artefacto. Y la otra medida es el sol. A Exacto. la hora que aparece, a la hora que baja, qué sé yo. La otra medida, en el caso de nuestro país, por ejemplo, que se logra dividir bien, las 4 estaciones del año.
Claro. Todas esas son medidas que finalmente a través del reloj, a través de este mecanismo se solucionan. Termino mi encuentro con este relojero tradicional, maravillado por la gran diversidad de aparatos que existen para medir el paso del tiempo. ¿Será posible que nuestro cuerpo esté controlado por relojes similares a los que arregla Oscar en su taller? ¿Acaso cada cierto tiempo tendremos que hacer una mantención a nuestro reloj biológico para llevar una vida saludable? Hace alrededor de 4.500 millones de años que el planeta gira en torno a su eje. Hace alrededor de 3.500 millones de años que existe la vida en este planeta. Entonces no es tonto pensar que los organismos se hayan adaptado para tratar de predecir un poco cuando viene la noche o cuando viene el día. Para entender un poco esto y otras cosas más, es que me voy a juntar ahora con John Ewer, un especialista en relojes biológicos. ¿Ok? ¿Me acompañan? La mayoría de los seres vivos tienen un reloj. Y hay varios tipos de relojes, algunos que son diarios, otros que son lunares, y hay ritmos estacionales también, la hibernación y cosas así. El ritmo diario es uno de los muchos ritmos que hay y seguramente es el más común, y es un ritmo que existe en todos los animales, en todas las plantas e incluso en algunas bacterias. Porque la Tierra gira hace mucho tiempo. Claro, Así que... toda la vida, al menos la que conocemos, surgió en esta Tierra, ¿ya? Y por lo tanto fue siempre acompañada por estos ritmos de alternancia luz, oscuridad y calor, frío, ¿ya? Porque cuando llega el sol se calienta y cuando llega la noche se enfría. Porque tú me podrías decir, bueno, nosotros tenemos el amanecer y se ve que se está levantando el sol y el anochecer, entonces yo sé que llega la noche porque está... Pero si tú haces el experimento con luz blanca y oscuridad... Completa, apagado, prendida, digamos. Tú sabes cuándo llega la noche y sabes cuándo llega el día. Y es porque tu reloj biológico te dice llega el día o llega la noche. Y eso ha sido importante para un montón de cosas. Tiene que ver con anticipar ese cambio. Si tú eres un animal diurno, llega la noche, te come el zorro. Si eres un animal nocturno, etc. ¿Ya? Y también, si eres una planta, tú preparas tus enzimas que te permiten hacer fotosíntesis. Nosotros en general comemos despiertos, ¿cierto? Y por lo tanto, si tú te vas a despertar, tu hígado dice, chupay, hay que preparar algunas cosas porque se va a tomar un completo para el desayuno, ¿ya? Y eso importa, porque si tú haces experimentos en que tienes animales que tienen relojes diferentes y lo haces competir, les va mejor a los que tienen un reloj que está acorde a la periodicidad de la luz. Una de las características que más me llaman la atención de los relojes biológicos es que actúan sobre nosotros, los seres humanos, pero también sobre las plantas y los animales. Es un mecanismo que funciona de manera invisible, que cuando se acerca al mediodía nos lleva a sentir hambre. Lo mismo ocurre al caer la noche, cuando empezamos a tener sueño. Pero ¿cuántas horas deberíamos dormir? ¿A todos nos da sueño a la misma hora? Tengo un tema con mi sueño, muy conflictivo, y de repente he pensado que en realidad todo el mundo debería cambiar. ¿Para qué? Hiciéramos como yo, que como trabajar hasta más tarde y despertarnos más tarde. Entonces, y he tratado durante los años de mi vida... Eso no es un problema de sueño, eso es un problema de reloj. Es un problema de reloj, pero el reloj mío está malo o se puede arreglar o hay diferentes relojes, hay cronotipos, qué sé yo. Hay cronotipos. Cronotipos. Claro. Y eso es lo que la diferencia. Hay diferencia en la población humana en cuánto duerme una persona, cuántas horas. Ya. Y otra medida independiente es cuándo duermes. ¿Ya? Hay gente que duerme 6 horas y se acuesta con la gallina. Y otra gente que duerme 6 horas y se acuesta a las 4 de la noche, 4 de la mañana y se despierta a las 10 de la mañana. Perfecto. Uno es la amplitud y dónde está. Y son independientes. Ya hay de todo. Ya. La mayoría de los humanos son más búhos que alondras. La mayoría de los humanos... Búhos que alondras. Esa es una clasificación de estos dos tipos. Digamos. Claro, la clásica así es como la de literatura popular. Ya. Si tú eres de los que se acuesta tarde o de los que se acuesta temprano. De los que se acuestan tarde en mi caso. Claro, ¿Y eso sería? y la mayoría de los humanos están corridos a despertarse más tarde. Yo te puedo despertar a las 4 de la mañana. Y voy a despertar. Y vas a despertar y te voy a pasar una suma y quizás la vas a hacer, pero la vas a hacer más lento que si la haces más al otro día. Y peor se hay que aprender, que es el caso de los colegios. Claro. Entonces, tú te despiertas así neurológicamente determinado por cuándo comienza el día con el sol. ¿Ya? Perfecto. Los relojes biológicos no solo comandan el sueño, también regulan la temperatura del cuerpo y la producción de hormonas. ¿Y tú, qué tipo de persona eres? ¿Búho o alondra? Yo creo que un búho. ¿Por qué? Porque me gusta la noche, no me gusta el calor, no me gusta el sol y creo que en la noche anda la gente precisa.
Yo creo que me va a búho. Me duermo muy tarde. Eso sí, me cuesta mucho dormirme y generalmente las cosas las hago en la noche. Soy una persona que ve que es de noche y ya le da sueño, ya me quedo dormida, literal. Funciona mejor de noche, tengo más energía. Me puedo acostar a las 10:30, 11 de la noche, pero entre que hago cosas, estudio, leo, me puedo quedar dormida a las 2 de la mañana. Generalmente en las tardes me da cansancio, me da el cansancio. Y después como que el cansancio pasa y en la noche vuelvo a retomar energía. En la mañana funciona mejor. Tengo mucha más actividad en la noche, o sea, en la noche siempre estoy como, bueno, igual salgo y hago más cosas. Yo definitivamente soy del tipo búho. Me cuesta comenzar el día muy temprano. Pero hay una duda que me surge. Si el sol ayuda a sincronizar los relojes de nuestro cuerpo, ¿qué sucede con las personas que no tienen visión? ¿Su ciclo diario se va desajustando por no ver la luz todas las mañanas? ¿Cómo hacen los ciegos para saber cuándo dormir y cuándo despertar? Cuando fui perdiendo la visión, yo pensaba que estaba de día, ya, y era noche, porque me quedaba con la imagen, las últimas imágenes, cuando estaba de noche. Entonces yo abría los ojos y pensaba que era de día y no era de noche. ¿Pero tú pensabas que era de día porque sentías como que era de día o tú veías como, en vez de oscuridad, veías como...? No, veía el día. Y despertaba tipo 3 de la mañana y abría los ojos y pensaba que era las 7. ¿Que había amanecido? Había amanecido. Y ahí me quedaba con esa imagen y no dormía más. Y después con el tiempo me tuve que ir acostumbrando a eso. Perdí la visión y siempre yo veía igual, un color beige, ¿ya? Perfecto. Siempre empecé a ver un color beige, entonces no distinguía ni día ni noche, más que los sonidos, el cantar de los pájaros que en la amanecía, o los mismos vehículos, y en la noche el silencio eterno. Uno se imagina que uno queda con el color negro, digamos, ¿no es cierto? Uno se imagina, uno queda ciego, uno ve oscuro, y a ti no te pasa eso. Entonces es interesante, porque a lo mejor pasa algo en el cerebro que te deja con... que uno queda con una sensación de otro color, que es lo que te pasa a ti, con un color café naranja. Cuando tú duermes, sí, ya, y despiertas y ves todo oscuro porque está todo apagado, ¿cierto? Claro. Y te quedas con esa imagen porque tu retina te proyectó hacia el cerebro esa imagen. Es que no había luz. En cambio a mí, cuando yo también era como tú, claro, pasé por baja visión, ya, y desde ese momento yo proyectaba ese color. Y ya cuando quedé ciego, también ese color. Actualmente yo despierto en la noche y veo ese color. En las mañanas tengo tan memorizadas ya las horas que los pájaros cantan, que empiezan a... Las micros empiezan a pasar ya en un horario ya súper fijo, la misma gente, entonces ya el caballero que vende el diario, ya sé más o menos las horas. Esos son tus relojes, mis relojes ambientales. Si no tengo, mis relojes ambientales, justamente. Ya los niños no, porque se pueden despertar a cualquier hora. Pero sí, eso, los pájaros, las micros, la gente. Yo no puedo dormir siesta. ¿No puedes dormir siesta? No, porque yo duermo una siesta y no puedo dormir la noche. Porque de alguna manera tu cerebro piensa que dormiste. Que dormí la noche. Porque no está claro, cuando uno duerme siesta, uno duerme de día y se despierta de día, sí, entonces uno sabe que el cerebro sabe que fue una siesta, digamos. En tu caso, de repente, no. ¿Qué tan importante es para ti el reloj? El reloj como mecanismo puede ser el celular o el reloj. No, el reloj tiene que estar conmigo a toda hora, o sea, a toda hora sí, porque pierdo esa noción. Exacto. Y yo, como trabajo con actividades con adultos y en integración con chiquillas, yo planifico también la misma actividad de acuerdo a estos tiempos. Entonces tengo que ordenarme, ¿no? Así de por sí no lo logro hacer, y si lo hago es porque la chunté nomás, pero no es así. Los relojes biológicos son vitales para controlar las horas de sueño, como acabamos de ver en el caso del profesor Ciro Alegría. Pero también resultan fundamentales para regular el apetito y el consumo de comida a lo largo del día. Tener un promedio de 8 horas de sueño es clave para una vida saludable. Para averiguar más acerca de la regulación del hambre, me reuniré con Javiera Castro, una experta en relojes biológicos.
Tenemos este reloj que es el que va a sincronizar todos los procesos del organismo, que esté todo sumamente coordinado y funcione todo bien, ¿cierto? Como una orquesta que suena perfecto. Y todo eso va a estar también sincronizado al ciclo luz-oscuridad, ¿verdad? Toda la luz que proviene del sol, ¿cierto? O la oscuridad durante la noche. Todo eso permanece bien ordenado. Pero, claro, para algunos organismos también es bastante relevante en términos de adaptarse y de continuar sobreviviendo el estar despierto cuando la comida está presente. Entonces, pensando en eso, cierto es que surgió esta pregunta de investigación de cómo podría la alimentación sincronizar todos estos ritmos biológicos, ¿verdad? Y permitir que el animal pueda funcionar respecto a la presencia de alimento y no solamente a la presencia de luz. De hecho, los relojes están en cada una de las células de nuestro cuerpo. Lo que ocurre es que cada uno de esos relojes anda a su propia hora y existe un reloj central que va a sincronizar todo el resto de los relojes para que todo funcione de manera coordinada. ¿Dónde está físicamente ese reloj, ese director de orquesta, cronómetro, digamos? Sí, bueno, en el caso de los mamíferos se encuentra en el cerebro, en una región que se llama hipotálamo. Entonces, a través de señales que son nerviosas o que viajan a través de la sangre, va a sincronizar todo el resto de los relojes y así el organismo puede funcionar como un solo reloj ordenado, ¿cierto? Coordinando. Afinado. Coordinando todos los procesos. Como esta orquesta que decía. 1, 2, 3, sí. Me conmueve pensar que dentro de todos nosotros hay una gran cantidad de instrumentos que se coordinan de manera invisible formando una orquesta musical. Si la música es afinada, tenemos una vida sana. Pero si el ritmo de día y de noche se alteran, no dormimos lo suficiente, la música se desafina, aumentando incluso el riesgo de obesidad e hipertensión. Lo que yo estudié en particular fue cómo esta rutina de alimentación puede sincronizar el ciclo sueño-vigilia, o sea, las horas en las cuales nosotros estamos despiertos, cuando nos vamos a dormir, ¿cierto? Y las etapas del sueño también que son distintas, cómo van a ocurrir en distintos momentos respecto a la rutina de alimentación y no a la luz, ya, como era anteriormente. Ahora, cuando uno hace los experimentos, uno se da cuenta de que los resultados que se obtienen son sumamente regulares, o sea, son todos los animales los que logran acomodar estos ritmos a la alimentación. Por lo tanto, uno podría pensar, ¿por qué no nosotros? Entonces, ahí uno piensa también en qué tan importantes son para la regulación de los ritmos biológicos las rutinas de alimentación en nosotros los humanos. ¿Qué pasa con esos desórdenes alimenticios? Más o menos podemos decir que a la gente que come desordenado o come una vez gigantescamente cuando llega a la casa nomás, ¿genera trastornos en su reloj biológico? Uno podría pensar que sí, porque bueno, al generar estas rutinas, ¿cierto? De cierta manera uno podría incluso utilizar esta alimentación, ¿cierto? Para sincronizar los ritmos que normalmente están desordenados por la presencia de luz durante las 24 horas, por ejemplo. Pero además hay que pensar que acá, cuando hablamos de alimentación, no vamos a estar hablando solamente de ritmos biológicos, estamos hablando de metabolismo general del cuerpo. Entonces, claro, no solamente las horas de alimentación, sino que el tipo, las cantidades, la calidad, ¿no es cierto? La calidad. Todo eso va a alterar la salud de alguna manera. De hecho, uno se puede dar cuenta cuando esas cosas son importantes y en realidad cuando uno tiene un reloj que está coordinando todas estas cosas. Si uno está acostumbrado a comer, a almorzar, por ejemplo, todos los días a la misma hora, uno siempre empieza unos 15 minutos antes con que tiene hambre. Sí. Cuando se pasa la hora de comida, el hambre es casi insoportable. Entonces ahí uno puede deducir, ¿cierto?, que hay este reloj que está funcionando. Entonces uno puede decir ahí que está como ordenado. Cuando uno efectivamente a las 12 o uno se despierta y tiene ganas de ir al baño y tiene ganas de comer, después a la hora de comida, almuerzo, la 11 y la comida, uno dice, está medio regulado y probablemente esa persona sí puede dormir mejor. ¿Podría uno decir eso? Claro. De hecho, una de las cosas que siempre se toma en cuenta cuando las personas tienen algún tipo de problema de insomnio, por ejemplo, de excesiva somnolencia durante el día, lo que se les dice, una de las cosas es que mantengan ciertas rutinas, ¿cierto? Que se acuesten
acuesten todos los días a la misma hora, que se levanten todos los días a la misma hora, ojalá que comieran todos los días a las mismas horas. Entonces de esa manera se ayuda a sincronizar, ¿cierto?, este reloj, todo el organismo, el sistema circadiano que se llama, que son todos los relojes de nuestro cuerpo, para que el organismo pueda funcionar como esta orquesta, ¿cierto?, que suena súper bien en vez de que cada uno toque un instrumento. Está afinado en notas diferentes. Exacto. Termino mi conversación con Javiera, en que pude aprender más sobre esta orquesta musical que regula nuestra vida cotidiana. Pero ahora me intriga otra pregunta sobre los relojes biológicos. ¿Cuál será el mejor horario para que los adolescentes comiencen sus clases? ¿No es absurdo intentar enseñar matemática a las 8:30 de la mañana si están recién despertando? ¿Es diferente el horario de un adolescente que el de un niño o el de un adulto? Siempre fue para mí una tortura despertarme en la mañana. De hecho, lo sigue siendo ahora. Y yo me imagino que lo es para todos. ¿Estaremos bien funcionando tan temprano, siendo que todos los animales que me pasé llegando al colegio están durmiendo? Hace frío, está recién saliendo el sol. Tal vez deberíamos todos despertarnos un poquito más tarde, ¿o no? ¿Viste? ¿Están todos de acuerdo conmigo? Ocho de la mañana es un horario buenísimo que los alumnos entran al colegio. Ahora, en la mañana es netamente estudio, ellos llegan más fuertes, ellos llegan despejados. Ahora depende, todo depende. O sea, todo depende de que el chiquillo lleguen de buena forma a estudiar. Muchos chicos llegan a dormir. ¿Y por qué llegan unos chicos a dormir? ¿Tienes alguna teoría de eso? Claro, o sea, netamente he comprobado que el chico llega a dormir porque él no se acuesta a la hora correspondiente. Acostándose a las 2, 3 de la mañana, no es justo que el chico llegue el otro día despejado a estudiar. ¿Y por qué se acuestan tan tarde? Mira, aquí hay una justificación súper grande. ¿Cuál es tu hipótesis? Mi teoría la hipótesis es precisamente que el chiquillo se acuesta a las 2, 3 de la mañana en el celular, se queda en el computador, no hay orden, no se cumple lo que tiene que cumplirse dentro de la casa. Entonces el chico se acuesta a 2, 3 de la mañana, se acuesta con su computador frente a frente, con su celular, o sea, tiene luz. Exacto, una luz que no es trivial, digamos, es una luz. Al chiquillo le conviene, porque mientras más luz tenga escondido, mejor. Se acostó a 3 de la mañana, ¿qué le pedís tú a las 8? O sea, ¿qué le pedís levantarse a las 6:30, 7? Exactamente. Y con esa luz que los mantiene medio despiertos hasta muy tarde, digamos, correcto, se despiertan cansados. Esa es tu tesis. O sea, mi tesis es que sí. O sea, básicamente el problema no sería el despertado lo tan temprano que se despiertan, sino lo tarde que se acuestan. Lo tarde que se acuestan. Y si ordenamos más o menos eso, no habría conflicto para con nada, lo siguiente. Para nada, o sea, de hecho no habría ningún conflicto si ellos se acostaran a una hora determinada. Ya. Tienen que cumplir su horario y tienen que llegar a trabajar a las 7, 8 de la mañana. De acaso, se van. Los laborantes lo despiden. Acá están acostumbrados a llegar a 3, 4 veces atrasados. 8 de la mañana no era prudente que el chiquillo esté frente al computador aprendiendo y va a aprender. Y también lo compruebo que yo hago clase a las 8 de la mañana con un computador en la sala de enlace, nos metimos al computador y los chiquillos vivitos, además que es lo que les gusta. Les encanta el computador. Entonces lo animáis, por ese lado lo lleváis. Pero a esa hora no era prudente. Tú no podés tenerlo a las 7 de la tarde cuando el chico ya está destrozado a las 7 de la tarde. Todo el mundo destrozado, hacer a las 7 de la tarde estudiar, para ellos es difícil. Sí, por lo menos en eso convenimos que en la tarde, digamos, vespertinamente nadie puede aprender. Después de almuerzo peor. Sí, completamente. Peor. Entonces yo encuentro que el horario fijo es 8, 9 de la mañana. Perfecto. Donde el chiquillo podría aprender. Perfecto. Y que puedan llegar y que se despierten de noche, da lo mismo, tienen que anotarse más temprano, ordenadamente. Sí, realmente más temprano. Controversial pero interesante. Sí, sí, tiene que ser más temprano. Muchas gracias, compadre. Claramente la interrogante queda. No sé si deberíamos despertarnos tan temprano. Al menos queda como pregunta. Súper válida, al menos. ¿Ok? Más allá de la opinión personal del profesor que acabamos de conocer, ¿qué nos dice la neurociencia? ¿Hasta qué punto es bueno que cambie la hora en verano o en invierno? ¿Qué impacto tienen en nuestro cuerpo estos cambios repentinos? Para seguir indagando en este tema, vuelvo a reunirme con John Ewer.
Lo que hay que ver es cuándo hay que hacer que se levante el sol. Naturalmente tú te despiertas, digamos, a las 8 o a las 9, ¿ya? Si te despiertas a las 9 y en un día de semana el despertador te despierta a las 7, tú pierdes 2 horas de sueño. 2 horas. ¿Ya? Y perder sueño es malo. Si tú miras cuántos sueños has perdido, ¿cierto? Si tú eres una persona que se despierta tarde, naturalmente, que parece tu caso, ¿ya? Cuanto peor es esa dicotomía entre cuando tú te despiertas y cuando te tienes que despertar, mayores son un montón de índices malos. Es mayor tu probabilidad de ser obeso, eres mucho más propenso a fumar y ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces tiene impacto sobre tu salud en términos de conducta y también en términos de salud así dura, digamos. Sí. Y salud pública y Lucas de salud pública. Y cuestiones así. Albert Einstein ya nos dijo que el tiempo era relativo. Pero, ¿qué tan relativo realmente es el tiempo? ¿Qué tan diferente percibimos las diferentes personas lo que le llamamos el tiempo? Estoy haciendo un experimento sobre la subjetividad de la percepción del tiempo. Entonces, lo que yo quiero es que tú cuentes mentalmente hasta 2 minutos y en 2 minutos me dice ya y vemos cómo le fue, cómo es su percepción del tiempo, ¿ya? 1, 2, 3. ¿Ya? Sí. ¿Los 2 minutos? Lo hiciste los 2 minutos en 36 segundos. Don René lo hizo los 2 minutos en 38 segundos. Uy, estoy acelerada, América. 50 segundos. 1.24. Estáis súper cerca. Tiempo en un par de veces. Sí. 1.54. Pero un poquito, casi 1.55. Está súper bien. Caleta. Así, yo me pasé. We got a winner, tenemos un ganador espectacular, te pasaste, cacha. 1, 2 y 3. ¿Cómo podemos explicar que las personas cuenten con tanta diferencia un lapsus de apenas 2 minutos? La respuesta nuevamente tiene que ver con los relojes internos. En experimentos controlados, se ha visto que las personas más jóvenes tienden a contar el tiempo con mayor precisión, mientras que las personas ancianas cuentan de manera más lento, pasándose en varios segundos. Esto se debería a que los relojes internos de las personas perciben el tiempo de forma diferente según los años. Nayara, tenemos... We got a winner, tenemos un ganador espectacular, te pasaste, cacha. En la bahía de Valparaíso se esconde uno de los relojes más insólitos que me ha tocado conocer alguna vez. Es un testimonio de cómo se medía el tiempo antiguamente, cuando en siglos pasados Valparaíso era uno de los puertos más importantes del continente. Se llama Time Ball o bola del tiempo. Mira, el Time Ball es un artefacto que tiene como finalidad indicarle a los buques que están en la bahía las 12 en punto, para que ellos puedan sincronizar sus cronómetros, que son fundamentales en la navegación astronómica. Porque antiguamente los buques navegaban, no había GPS, no había señal de radio, no había nada. Entonces, solamente en los principales puertos del mundo donde existía un aparato Time Ball, ellos podían sincronizar sus cronómetros. Perfecto, a la hora exacta. A la hora exacta. Y esto es porque es una pista visual, ¿no es cierto? Como visual. Lo vemos, sube la bola y tiene un mecanismo específico de Exactamente. horas. ¿Cómo es? Normalmente, unos 5 minutos, varía de uno en otro, pero unos 5 minutos antes de las 12, la esfera sube hasta la mitad para alertar a los buques. Para que se pongan con el Exacto. cronómetro ya a Más o menos entre 2 y 1 minuto antes de las 12 sube a tope. Perfecto. Y unos segundos antes de las 12 cae para que llegue a su base a las 12 en punto. Y todos marcan sus 12. Y en ese momento se marca y se sincronizan los cronómetros. Perfecto. En 1893 se inauguró este edificio como escuela naval. Perfecto. En 1894, al año siguiente, se instaló el Time Ball, asociado a un observatorio astronómico. Perfecto. Luego, como tú sabes, en 1906 ocurrió el 16 de agosto de 1906,
el gran terremoto de Valparaíso que destruyó el frontis de la Escuela Naval. Se cayó el Time Ball. Y en 1907 se volvió a instalar con el frontis reconstruido. Perfecto. ¿Y era funcional? De la escuela. Ya se puso funcional, absolutamente. Perfecto. Y funcionó hasta finales de la década de los 20. Sin embargo, se activó nuevamente. Claro. Y funcionó, parece. Y funcionó. Y se elaboró el proyecto, partimos en 2013 y en diciembre del 2015 se inauguró. Y el alcalde de Valparaíso dio inicio oficial del año nuevo aquí, en este lugar. Perfecto, increíble. Yo creo que se va a quedar. Esto viene a quedarse. Ojalá que quede como... Yo te preguntaba, porque cuando estábamos mirando y eran las 12, estaba bajando, que sonó el cañonazo, el cañonazo, ¿no es cierto? sí. Entonces dije, ¿pero por qué entonces no usan solo cañonazos, digamos? Sí, porque yo dije, ya desde muy lejos tal vez el cañonazo no se escucha, entonces mejor que se vea un mensaje visual, ¿no es cierto? Una clave visual. Entonces, pero el cañonazo también está. Entonces, ¿por qué no cañonazo y Time Ball? Y no es trivial, ¿por qué? No, no es trivial. De hecho, durante algunos años, comienzos del siglo XX, funcionaban los dos y estaban sincronizados. Perfecto. Pero ¿cuál es el problema? Que si un buque está a 600 metros del cañón, va a recibir la señal aproximadamente 2 segundos después, porque el sonido se desplaza 300 metros aproximadamente por segundo. Claro. En cambio, la señal visual es prácticamente instantánea. Es instantáneo, o sea, si hay un Entonces, buque más cerca que el cañonazo, va a pensar que las 12 son antes y el cronómetro lo va a registrar, y cuando uno navega es muy importante. Es muy ¿no es importante, y un segundo de error en la navegación astronómica, en la observación de una estrella, puede significar que el buque encalle o no, exacto, o se vaya por un lugar equivocado. No es para nada Entonces, trivial. tiene que ser la hora exacta. Está claro que el tiempo y los relojes son fundamentales para una vida sana y equilibrada. Ahora quiero ver cómo es que los científicos investigan en sus laboratorios el funcionamiento de este intrincado y maravilloso mecanismo biológico. Acompañaré a John Ewart a la Universidad de Valparaíso para ver cómo una insignificante mosca tiene una importancia tremenda para la ciencia a nivel mundial. Aquí tenemos unas hermosas moscas que se llaman Drosophila melanogaster, conocidas para sus amigos como moscas del vinagre. Y estas se ven muy insignificantes, pero son un modelo biológico muy bueno. Y uno dice, ¿por qué estudia estas cosas? Porque los animales están todos relacionados. O sea, no relacionados así de manera superficial, sino que profundamente todas las cosas que tiene una mosca las tenemos nosotros. Es como la diferencia entre un auto y una micro. Ya todos los componentes que hacen funcionar un animal se encuentran en nosotros, a veces modificados un poco, pero esencialmente es lo mismo. Hasta los años 70, nadie sabía cómo un animal tiene un reloj que tiene un ciclo de 24 horas. En los años 70 se empezaron a hacer mutantes, así a la bruta, y algunos de ellos resultaron ser animales con relojes alterados. Estos mutantes que sería como lo más cercano a lo que serían los X-Men, ¿ah? Claro. Tenemos los mutantes aquí, los superhéroes de las moscas. Pero la diferencia es que aquí cada uno de ellos son superhéroes. Cada uno son superhéroes diferentes. Cada uno de ellos. Dicen que algunos no duermen. Claro. Entonces todos estos animales tienen un reloj, y los relojes, así como la vida, se inventaron. En el caso de los relojes se han inventado seguramente 2 o 3 veces. Hay 2 o 3 modelos de reloj, ¿ya? Bacterianos, pero este... Es el mismo nuestro. Este es el mismo nuestro. Y tú puedes tomar genes que afectan el reloj en la mosca, encontrar el homólogo en el ratón, y en el ratón lo que hacen es regular el ritmo circadiano. Con eso hablabas que son similares entre una moto y un auto, porque puedes ver cómo funciona el motor de una moto y después estamos extrapolándolo al ser humano, digamos, claro, que es otro vehículo. Claro. Y cuéntame entonces... Y a veces son tan similares que los puedes reemplazar. Tú puedes tomar el gen tuyo y lo pones en un mutante de la mosca, y ahora tu gen funciona en la mosca y hace que la mosca exprese un fenotipo normal, más o menos normal. Más o menos, en mi caso, sería más o menos normal. Lo que sabemos es que en todos los animales los relojes son una función dedicada de un grupo de células. Ya en el cerebro tenemos muchas neuronas. Hay neuronas que esa es la pega que hacen, te dan un ritmo circadiano, ¿ya? Y si yo las destruyo, seguramente en ti no sería muy legal, pero puedes tener un accidente
o hay gente que le aparece un tumor y te destruye ese núcleo, un núcleo muy chiquitito que está sobre el quiasma óptico. Tú sabes, los ojos, los nervios se cruzan y sobre el quiasma hay dos núcleos chiquititos y esos generan nuestro ritmo de actividad diurna, ¿ya? O sea, nuestro ritmo diario. Ahora, lo otro interesante que sale de estas cosas es que tenemos relojes en todas las partes, todo el cuerpo. Tú tienes un reloj en el hígado, que tiene que ver con cosas de hígado, y tienes relojes en el riñón, y tienes relojes en los pulmones, y todos esos relojes están sincronizados por el reloj del cerebro. Entonces, estos animales que se ven así insignificantes son súper importantes en la biología, porque permiten entender cómo funcionan las moscas, que no le interesa tanto a la gente, pero sí nos permite aprender sobre cómo funcionan todos los animales. Exacto, y se usan para estudiar cualquier cosa. Se estudia ecología, genética, neurociencia, desarrollo, enfermedades. Como 60% de los genes que causan enfermedades en Chile, en humanos cuando están mutados, tienen homólogos directos aquí. Así que yo puedo estudiar Alzheimer en una mosca. Exactamente. Por ejemplo, si no está el gen, puedo meterle el gen mutado humano y hacer que la mosca desarrolle algo como Alzheimer, entonces puedo estudiarlo genéticamente. La mayor parte de nosotros tenemos la fortuna de vivir con un horario relativamente normal. Sin embargo, nuestra sociedad nunca se detiene, en un ritmo 24/7 que exige turnos nocturnos que van contra nuestro reloj biológico. Por eso es que ahora voy a conocer a un trabajador portuario, para conocer cómo es esa experiencia de trabajar de noche, cuáles serán los efectos en la salud y en las relaciones familiares y sociales. Cuando la gente está durmiendo, yo estoy trabajando. Cuando mi cerebro dice tienes que dormir, el mío tiene que decirle tienes que trabajar. Porque los portuarios somos diferentes, amigo mío. A ver, cuénteme, ¿qué tal Los portuarios tenemos un ADN portuario. Perfecto. O sea, cuando tú llevas 30 años en el puerto, tú, por la sangre mía, corre... Yo soy la tercera generación en el puerto. Abuelo, padre e hijo ahora. Entonces está en el ADN. Y la gente que lleva muchos años en el puerto es portuario, tiene características. Toma en cuenta que yo trabajo en la zona central y tengo compañeros que trabajan en el extremo sur y trabajan probablemente bajo cero y trabajan de noche. Tu cerebro tiene que funcionar de noche y eso no es fácil, lo tienes que educar. Pero voy a insistir en algo, yo educo mi cuerpo, yo le enseño a mi cuerpo. Pero si yo no soy capaz de enseñarle a mi familia, no sirve. La familia tiene que entender lo que significa trabajar de noche, es decir, no hay bulla en la mañana, no hay radio, no hay televisión, hay que evitar que los niños cuando son muy chicos griten. En el fondo tú estresas a toda tu familia. Sí, ¿y qué pasa con la vida social además? Porque aquí tenemos juntas nocturnas, no se puede. No. Solamente tu día libre. Las amanecidas que tú haces en el cuerpo, y te garantizo, porque lo he hecho siempre, no van a salir nunca a ver. Se acumulan. Se acumulan, quedan ahí, vas a tener problemas que se van a ver en el tiempo, nos tendemos a envejecer más rápido, descansamos menos, nuestro rostro, nuestra piel se empieza a notar. Probablemente alguien que pones a la misma edad mía, que ha tenido otra forma de vivir y de trabajar, se va a ver bastante más joven que yo. No cualquiera trabaja de noche, estoy convencido de eso. O te acostumbras. Es un trabajo portuario durante más de 30 años. Tiene que ver que tú vibras en la noche trabajando, o te toca estar de día, o te toca un temporal. Al final te metes a la ducha y tú te sientes reconfortado y tú te das cuenta que te gusta. Mira, yo voy a pasar 8 horas con un grupo de personas con las que llevo 30 años teniendo una relación. A veces los veo a ellos más que a mi propia familia. No cualquier persona podría, probablemente yo no, si por necesidad tuviera que ir a ser colega suyo, a trabajar, probablemente yo no tenga ese ADN y rápidamente la selección natural me sacaría y no podría seguir trabajando ahí. Hay gente que llega al puerto siendo profesional, aprende un oficio dentro del puerto y se enamora. Se enamora de su trabajo, se enamora de levantar la vista y encontrar las estrellas en un techo. Estar en el puerto, y me imagino en cualquier puerto en mi país, y sentir esa brisa cuando viene un temporal, uno lo aprecia. Increíble, y por lo tanto feliz también. Lo voy a acompañar ahora a un trabajo que usted lo hace feliz.
Claro, y me hace feliz y me reconforta mucho. Qué bueno, porque que alguno de los dos esté reconfortado hoy día trabajando de noche, porque yo no. Así que, pero bueno, esperemos entonces darle hoy día a la noche. ¿Ah? ¿Ok? Sí, claro que sí. Sigamos para adelante. ¿Los relojes internos funcionan desde el primer momento de nuestras vidas? ¿O hay alguna edad cuando bebés o niños en que comienzan a trabajar y regular nuestros ciclos diarios? Cuando nace una guagüita, ¿no es cierto? Tú lo que ves es una condición polifásica. O sea, las guagüitas están despierto, dormido, despierto, dormido, despierto, dormido. Comen. Ustedes eso lo sabemos los que hemos sido padres, Sí. ¿no es cierto? Pasamos 6 meses, los primeros 8 meses, con un animalito que está durmiendo despierto sin una predilección horaria. Y eso hacia el final del primer año ya se estabiliza, ¿no es cierto? Y espontáneamente el bebé humano tiende a concentrar su sueño hacia la noche. Y lo que uno como papá lo primero que nota es que los niños, ¿no es cierto? Ya del año para adelante son súper madrugadores, son súper alondras. Entonces a las 7 de la mañana ya están, ¿no es cierto?, moviéndose. Y se acuestan muy temprano. Pero a medida que se hacen adolescentes y van pasando de los 10 a los 15 años, entre los 15 y los 20, se van haciendo cada vez más trasnochadores. Y eso es una condición de búho y eso es transcultural. O sea, en general, probablemente hay una base biológica ahí. No es una cuestión, no es una opción cultural. Pasados los 30 años ya la gente empieza de nuevo a derivar hacia ser alondra. Y eso probablemente tiene que ver también con cómo dormimos. O sea, la calidad del sueño cambia un poco, nos despertamos más fácilmente. A medida que vamos perdiendo el sueño profundo de la noche, en la segunda mitad de la noche tendemos a despertarnos más temprano. Cuando un sujeto es sometido muy repetidamente a trabajar de noche, lo que tú estás haciendo es forzar la biología del individuo a que esté despierto en una hora en que tiene que estar dormido, ¿no es cierto? Esa es una cuestión súper deletérea porque tú alteras completamente tu ciclo sueño-vigilia. El nochero, la enfermera. Todas las profesiones de riesgo son las vinculadas a la salud en los hospitales, ¿no es cierto? Los que trabajan, por ejemplo, los turnos en las minas, por ejemplo. Los que trabajan en toda aquella empresa que requiere mantener un 24/7, ¿no es cierto? Está sometida a este tipo de riesgos. De hecho... Y son riesgosas, además. Son riesgosas en 2 sentidos. Uno, para las personas, porque a la larga las personas que duermen, que tienen este estilo de vida, se sabe que tienen más riesgo, por ejemplo, de desarrollar enfermedades crónicas. Eso está establecido. La diabetes, la hipertensión, el cáncer. Se ha visto que hay poblaciones que están expuestas a este tipo de turnos laborales, tienen más riesgo. Y por lo tanto hay que mirar eso desde un punto de vista epidemiológico. Lo segundo, desde el punto de vista productivo, porque la probabilidad de cometer errores es muy alta cuando las personas están en la ventana del sueño, que es entre las 4 y las 6 de la mañana, que es cuando se producen los accidentes más catastróficos. Y hay otro aspecto que está también en estudio, que es todo un tema interesante, es el tema de la inmunidad. Aparentemente la respuesta inmune también se procesa, ¿no es cierto?, durante el sueño. Y desde el punto de vista cognitivo también está la memoria. O sea, la memoria, ¿no es cierto?, lo que se sabe ya con bastante solidez, se puede decir que nosotros consolidamos nuestros recuerdos, nuestras memorias durante el dormir. En las distintas etapas del sueño están pasando cosas en el cerebro que nos permiten que esa información, entre comillas, se almacene de alguna manera en los circuitos del cerebro. Y eso ocurre durante el sueño. Si tú impides que una persona duerma, la capacidad de retener lo que aprendió es menor. Eso es significativamente menor. ¿Sí? Y eso tiene que ver con que cuando tú estás durmiendo de noche, no solamente estás durmiendo, está la melatonina alta, está, qué sé yo, el hormona del crecimiento ocurriendo, te fijas, son cosas que le permiten al sueño cumplir su función fundamental. Su función completa. Claro, exactamente. En la región de Valparaíso, en la costa de Tunquén, se encuentra un monasterio budista. Ahora me dirijo hacia ese lugar como la escala final de mi viaje tras los secretos del reloj interno. Ahí me reuniré con el monje Patricio Goicolea. ¿Será posible que todos y cada uno de nosotros tenga un reloj interno? Y de ser así, ¿no será bueno de vez en cuando ajustarlo, echarle una manito de gato, para así tener tal vez una vida un poco más saludable? Aquí en el monasterio quiero descubrir cómo entrenar a nuestro cuerpo y a nuestro cerebro para ser más consciente del tiempo,
para lograr un mayor equilibrio y armonía. Despierto a las 5, a las 5:30 meditación. A partir de las 9 ya puedo dormir si quiero. ¿Por qué te despiertas antes de que salga el sol? Que uno podría pensar que súper ordenado debería ser apenas sale el alba, digamos. No sé por qué, ¿no? Pero a veces he escuchado decir que el momento en que sale el sol es un momento muy apropiado para meditar. Ya. Cuando sale el sol y cuando se pone. Entonces tienes que estar ya un poco alerta antes de Pero que salga. eso yo lo he escuchado por otro lado en la India, por ejemplo, no en el monasterio Zen donde practiqué más intensamente. Perfecto. No se hablaban de esas cosas. ¿No? No. No se preguntaba. No se preguntaba nada. Se hacía, ¿no? Se hacía. La meditación ayuda al ser humano a más o menos tener equilibrio con respecto a la naturaleza, en este caso a la salida y a la puesta del sol, por ejemplo, en este caso en particular la pregunta. Si perseveras en la meditación con el cuerpo quieto, el cuerpo no lo mueves. Con la meditación sentado, el cuerpo cae. Y la mente, si dejas pasar la mente, pierde esa fuerza atrapante de la cual hemos sido víctimas durante mucho tiempo. Cae el cuerpo y cae la mente y encuentras tu esencia, que es la misma esencia de todas las cosas y todos los seres. Ves que no hay separación ni distancia, ¿no? Eres el mismo de siempre y serás el mismo. Increíble. Yo soy muy acelerado, entonces tengo como otro tiempo contigo. Ahora estamos tratando de entendernos y llegar a un punto medio. Entonces siento que de alguna manera tienes como otro tiempo tú, de vida. ¿Ah? ¿Qué opinas tú al respecto de eso? ¿Qué tiene que ver la conciencia entonces, y la meditación tal vez, con respecto al tiempo en que uno vive ese presente, que dijimos que es súper rapidito, pero ¿cómo influye? Bueno, el presente es el presente, no hay nada que hacer. Si te aturdes, lo pierdes, ¿no? Y si estás angustiado por cosas que no están sucediendo en ese momento, estás perdiéndolo, ¿no? El presente siempre es perfecto. Es la conclusión, la cristalización de infinitos factores que permiten esta instancia, esta respirada, este momento, ¿no? O sea, entiendo de alguna manera entonces que la meditación te hace como ajeno un poco al tiempo subjetivo. De alguna manera te pones como lo que estábamos hablando, como el ser el todo. Te pones como dentro del universo y ves pasar el tiempo, que es como un tiempo más objetivo. Que estamos totalmente unidos, no hay separación. Que el presente es lo único que existe en realidad. Y si te pierdes el presente es como un suicidio, mueres a lo único real que hay. No al futuro, no al pasado. Si te quedas pegado en el pasado, estás desperdiciando la grandiosidad que es cada instante del presente. Y un presente inmediato, no es que hoy ni ahora, porque no lo alcanzas a nombrar y ya se fue, porque es fugaz, inacabable. Tal vez me falta meditar. A todos nos falta meditar, ¿no? En la noche, a últimos momentos de la noche, yo toco unos palos y recito un poema que dice, más o menos, se les recuerda respetuosamente la importancia de resolver el problema de la vida y la muerte. La vida es breve como el vuelo de una flecha, hay que aprovechar de dar en el blanco. No pierdan el tiempo, despierten. ¿Y eso lo lees en las noches? ¿Quieres que lo cante? Sí, por favor. Tsu shin de dai shinimos so ji ni dai mu jin so su shin de hoi tsu naru kodo nagaru. Jiku-san, un placer. Muchas gracias. Estamos conectados internamente con el sol, que sale y se esconde todos los días. En todo este recorrido a lo largo del capítulo, he aprendido que no podemos ir en contra de nuestros relojes internos, no podemos ir en contra de nuestra propia biología, forjada durante millones de años de evolución sobre un planeta que gira por el universo.